Hola a todos. Bueno, un domingo más que estamos aquí y ya llevamos tercero seguido. Tenemos con nosotros en este caso a Jesús Sánchez León, asesor del Fondo Castañar Investment Fund. ¿Qué tal estás, Jesús? Muy bien, Capi, muy contento de estar aquí hoy con todos vosotros y con toda la comunidad de Momentum. Bueno, pues darte las gracias por venir. Llevamos una racha muy buena, ¿no? Hemos traído primero a Daniel Tello de Azagala, luego ha venido Rodrigo de Attitude Small Caps, ahora te toca a ti y la semana que viene es posible que venga Gabriel. Ya voy a hacer cuatro seguidos porque precisamente habéis sacado El tirón. las cartas trimestrales, entonces es un muy buen momento, ¿no? Para hablar con vosotros. Y en este caso yo creo que el programa de hoy va a ser muy interesante porque contigo vamos a hacer algo un poco diferente, ¿no? Estuvimos hablando esta semana de cómo podíamos enfocar el programa y me diste una idea que me pareció maravillosa, ¿no? Que es que tú estuviste haciendo mucho en Estados Unidos, estuviste visitando varios lugares, varias empresas de las que tú tienes en cartera, porque para ti, como ahora nos contarás, es una parte bastante crucial, ¿no? Tanto conocer al management como conocer la forma de trabajar. Entonces, en ese sentido, hoy no nos vamos a centrar tanto en tu carta trimestral, sino en ese viaje a las Américas, ¿no? Que tuviste. Sí, se me ocurría eso, ¿no? Que en la carta trimestral sí que describo un poco cómo han ido estas visitas en persona, pero se me ocurría que podríamos hacer un vídeo diferente, ¿no? No hacer el típico vídeo de repasar la cartera, qué movimientos ha habido, cuáles son mis posiciones. Todo el mundo conoce mis posiciones, son públicas, soy bastante transparente en eso, en los movimientos. Están ahí, la cartera es pública en la carta trimestral, Sí. pero se me ocurría hacer un poco más educativo y que pudiéramos hablar un poco de por qué visitar empresas, qué es lo que he aprendido, qué es lo que podemos ver cuando estamos en persona en esas oficinas o en esas fábricas versus lo que uno ve mientras está aquí. Perfecto. Pues con eso te lo voy a poner la pantalla, aquí la tienes y ya nos puedes ir contando. Genial. Pues antes de nada, el disclaimer que de siempre, que yo no soy vuestro asesor financiero ni nada de esto es una recomendación de inversión y que debéis hacer vuestro propio análisis antes de comprar o vender o realizar cualquier decisión de inversión, ¿no? Exacto. Yo solo os cuento esto de manera informativa. Y eso lo hacemos trasladable a Momentum también. Eso lo hacemos trasladable a Momentum, sí. Perfecto. Ahí están los dos estos. Entonces, bueno, Sí. primero, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué visitar empresas? ¿Por qué gastar mi dinero en visitar empresas? Hacer este énfasis en que el dinero no, la gente no se crea que yo he cogido el dinero del fondo y me he pegado unas vacaciones por Estados Unidos y Canadá. No, no. Los gastos han salido de mi salario, ¿no? Entonces, ¿por qué yo gasto mi dinero en visitar empresas? Bueno, pues cada vez tengo más claro que la importancia que tiene el management y la cultura en las empresas. Sí. He tomado este gráfico de Chris Mayer, que es quien escribió el libro 100 Baggers, pero en él denota que la cultura y las personas es lo que realmente marca la diferencia. Y yo creo que esto se magnifica mucho más en el universo de small caps, que como sabéis es donde invertimos desde Castañar, ¿no? En Sí. small caps, la persona, el management, el equipo directivo, cuenta muchísimo. Puede ser diferencial, ¿no? Esta famosa frase de Buffett de quiero comprar un negocio que hasta un tonto pueda dirigir. Sí. Claro, eso funciona con las grandes compañías. En las pequeñas compañías un management malo puede hundirte el negocio, ¿no? Entonces, recordar siempre lo que os digo, ¿no? Que en las small caps estás apostando por el jockey, estás apostando por el corredor, el que va a estar ahí dirigiendo al caballo, ¿no? Entonces, el caballo puede ser muy bueno, pero si el jockey es muy malo, pues la carrera no va a salir, ¿no? Entonces, siempre estamos a la búsqueda de esto que se conoce como owners operators, que es más o menos gente que opera su propio negocio. Es decir, que el CEO sea el fundador
o que el fundador de la empresa siga dentro de la empresa, ya sea como chairman o como en la junta, pero que siga ahí y que los que estén, sobre todo los que estén dirigiendo la empresa, tengan skin in the game, tengan una gran participación en la empresa y se estén jugando sus ahorros, no solo sus salarios, sino sus ahorros, el de su familia. Algunos incluso te cuentan que hipotecan su casa, ¿no? O para fundar la empresa. Entonces, eso es lo que nos gusta ver. Y, como os decía, fundamental conocer la cultura de la empresa. Cultura de la empresa y cultura humana, ¿no? La parte humana que hay detrás de una pantalla de Zoom. Porque al final, Sí. cuando tú te puedes escuchar 80 entrevistas y 80 presentaciones a inversores de CEOs, pero la parte humana se pierde, ¿no? No se aprecia tan bien. Yo Entonces, estoy muy de acuerdo en que hay una parte humana que solo lo ves con alguien cenando o tomándote una copa. ¿Sabes? Lo sí. que tú dices, que en un Zoom de media hora, una hora y demás, sobre todo cuando estás centrado fundamentalmente en temas de empresas, puedes tener una perspectiva, una sensación de este tío a nivel humano, a nivel valores y tal me cuadra, pero realmente no lo sabes, no tienes suficiente información ahí. Totalmente. Y es cierto que desarrollas una relación con estos management. Llevamos siendo accionistas de ellos 2, 3 años. Los conoces, te conocen, has desarrollado una relación, ¿no? Sí, Pero aún así hay una parte humana que se aprecia cuando estás en persona. Os doy un ejemplo. El año pasado, cuando visitaba Gatekeeper, pues el CEO se pasó a recogerme por mi Airbnb, donde yo me estaba alojando. En vez de decirme, oye, cógete un Uber y vente a la fábrica, no, el tío se metió en Vancouver y me recogió en la puerta de Airbnb. O cuando sí, estuve visitando Kids, pues el CFO, no, y de la misma manera, en su propio coche de la oficina me llevó al laboratorio, del laboratorio de vuelta a la oficina. O sea, sí. que realmente conoces una parte humana que de otra manera en un Zoom pues no habría manera. De acuerdo, sí. Además, te da la oportunidad de conocer a los equipos de ingenieros, a la gente que está debajo, a los que realmente están en la planta, fabricando, montando, diseñando. Y entonces eso es un valor también añadido importantísimo, ¿no? No esa imagen de ese CEO que está ahí dando las presentaciones, sino realmente quién está montando los productos, quién los está diseñando, etcétera, etcétera, ya sea ingenieros, técnicos, lo que sea, ¿vale? Vale. Hay una pregunta, ¿no? Que siempre está ahí, ¿no? ¿Es verdad todo lo que nos cuentan? Pues es que en el mundo de las microcaps estamos invirtiendo en empresas muy pequeñas que a veces capitalizan 20 millones, 50 millones. Entonces, muchas veces queda la duda de, ¿me estarán contando una milonga? ¿Realmente todo esto será verdad? ¿No será verdad? Sí, Bueno, afortunadamente los management al 90% son bastante honestos. Siempre hay alguna sorpresa, pero más que nada contable. Pero siempre queda ese, ¿no? Esto. Y perfecto. luego, de hablar con ellos, ¿no? De ver cómo respiran, cómo responden a estas preguntas difíciles, si se van por las ramas, si realmente cómo hacen las cosas, ¿no? Cómo piensan, cómo razonan, Sí, cómo piensan la decisión y toman las decisiones. Y me gusta ver a esos managers que realmente sienten creen y toman a sus empresas como sus auténticos bebés, ¿no? O sea, ese management sí, que dice, no, yo no me quiero jubilar porque es mi bebé y le tiene cariño a la empresa. Entonces, sí. fantástico. Venga, Entonces, perfecto. si quieres pasamos a la primera Sí. empresa que os he traído, que es Sphiran Technologies, es una empresa de la industria aeroespacial. ¿Y qué es lo que iba a buscar? Antes de reunirse Espera, con nadie, ¿no? inciso. Tiene que En prepararse esa la reunión. foto, un inciso. ¿En esa foto eso es un F-35 o qué es? Esta foto es un F-22 o F-35, no lo sé, No sé. desde aquí. A lo que iba diciendo. Sí, dime. ¿Qué
¿qué buscamos? Uno cuando se prepara una reunión, lo primero tiene que prepararse esa reunión, ¿no? No te vas a presentar con el management y sin haber hecho los deberes, ¿no? Correcto. Pero lo que realmente, cuando te vas a presentar con alguien en persona o vas a hacer una visita a una fábrica, pues a lo mejor las preguntas que quieres hacer son diferentes, ¿no? O vas buscando cosas diferentes. En este caso, ¿qué iba buscando? Bueno, al CEO he hablado muchísimo con él, le conozco bastante, pero es una empresa que ha estado haciendo muchísimas adquisiciones. Entonces, a mí me preocupaba cómo estaba siendo esa integración de estas adquisiciones y cómo a ver si había habido algún choque cultural o no, etcétera, etcétera. Sí. Y luego, pues ya que estoy, visitar el proceso de fabricación. Esta empresa lo que hace sobre todo son circuitos impresos, circuit boards, para industria aeroespacial, defensa, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale. Entonces, se había estado posicionando muy bien, me gusta mucho esta slide porque ha ido rellenando los huecos que le quedaban pues con adquisiciones, ¿no? Entonces, ha ido haciendo adquisiciones que le han ido complementando y rellenando estos huecos y yo le iba, claro, mi gran preocupación no es tantas adquisiciones que estás haciendo, cuántas adquisiciones, eso ya lo sé. Sí. Mi gran preocupación es, oye, has abierto una fábrica en India, ¿cómo es hacer negocios en India? ¿Te está costando o no? ¿Cómo está siendo la integración con vuestra directiva? ¿Habéis hecho una gran adquisición? ¿Qué tal ha sido? ¿No? Entonces, esas preguntas que realmente luego bien por tiempo o bien porque a los analistas en las conference call no las hacen, para mí son importantes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo me trasladé hasta la fábrica, me estuve reuniendo con el CEO, que es Brad, que este señor que tenéis en la foto, Sí. y nada, me estuvo poniendo al día un poco de todo lo que hacemos. Y luego al final fuimos a hacer una visita a la fábrica. Entonces, yo lo que esperaba era algo parecido a esto, ¿no? Esto es una fábrica de Airbus, como podéis ver, es impoluta, es una fábrica donde se respetan pues desde los pasillos, ¿no? Los pasillos por donde pasa la gente tienen que estar totalmente limpios, no tiene que haber nadie, no puedes dejar nada en una vía de escape, todas las herramientas colocadas en sus sitios, el personal llevando equipo de protección o lo que sea, una iluminación adecuada, ventilación. Esto es lo que yo iba esperando, ¿no? Esto es, pues, a quien le gusta la Fórmula 1, pues como los garajes de Fórmula 1, que no parecen un garaje, que parece que están impolutos, ¿no? Y un poco, perdona, para quien no lo sepa, Jesús, tú eres, si no me equivoco, ingeniero aeronáutico, ¿verdad? Sí, yo soy ingeniero aeronáutico, estuve trabajando en Indra y durante 3 años y luego después trabajé para Airbus hasta el 2018. ¿En Getafe o en Sevilla? ¿Dónde? Estuve primero en Barajas y luego en Getafe, pero me Vale. tocó bajar a Sevilla bastantes veces y viajar por Europa bastante también. Me O refiero sea, que cuando tú hablas de esto no es un poco que toques de oídas, que es precisamente tanto a lo que te has dedicado como a lo que has estudiado. totalmente. O sea, Sí, sí. quizás, y yo lo reconozco, yo se lo dije, oye, yo vengo con estas expectativas, ¿no? Airbus, pues es junto con Boeing es top. Claro. Entonces, bueno, pues ibas con estas expectativas de encontrarte una fábrica, en este caso esta es una fábrica en montaje, veis aquí el fuselaje y aquí igual más fuselajes que ya les han puesto la cola vertical y horizontal, ¿vale? Que aquí no están. Sí. Pero yo venía con esas expectativas. ¿Qué es lo que me encontré? Pues me encontré con una fábrica muy sucia, me encontré con una fábrica en la que los empleados no estaban llevando ningún equipo de protección personal, es decir, no llevaban ni batas, ni gafas de seguridad, ni máscaras, ni Ni nada. hairnets, ni redecillas, no llevaban nada, iban vestidos con su ropa de calle.
Luego, además, hay algo muy importante en la industria aeroespacial, que es el FOD, que se conoce como Foreign Object Debris, que es toda esa... todo ese debris, toda esa cualquier cosa que Sí, sea ajeno al avión y que sí. vaya o que pueda causar un problema en el avión o en el satélite o esto se aplica también a las fábricas Sí, de coches, a la suciedad, fábrica. polvo, este tipo de cosas también, ¿no? No solo polvo, pero imagínate que tú eres un empleado, un técnico de montaje, estás subido ahí con apretando unas tuercas o tirando un cable o lo que sea, y de Sí, la que se te va, se te cae el reloj o se te cae un anillo o las llaves del coche o lo que sea. sí. No, antes de entrar a una fábrica, vacías todos tus bolsillos, te quitas los pendientes, collares, todo, te quitas todo, Vale. ¿vale? ¿Por qué? Porque no es la primera vez que un avión se la pega porque de repente se ha encontrado unas llaves por ahí. O, por ejemplo, una tuerca suelta, una tuerca además. Bueno, pues es que al técnico de turno se le cayó una tuerca y no la recogió, la dejó ahí. Bueno, pues esa tuerca luego puede causar problemas. Pero es que Sí, luego, además, lo que tú decías, había suciedad, había polvo, había cables tirados por el suelo de aquí para allá, cosas, cajas por los suelos incluso empleados con sus teléfonos móviles, ¿vale? Entonces, esto es muy peligroso. Luego tienen una sala pues una parte del montaje en las placas, es un lavado químico, ¿no? Que se mete en las placas en una sí. piscina con un líquido para darle un baño químico, ¿no? Mm. Entonces, no solo la sala estaba mal ventilada, sino que además había corrosión, se veía por el suelo, el suelo había vertidos que no se habían limpiado, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Entonces, aquí hay dos cosas. Una, haces oídos sordos o ojos ciegos y te vas. Dos, vendes al día siguiente, ¿no? Oye, esto no está de acuerdo al estándar que yo entiendo como un fabricante de componentes aeronáuticos. O tres, le pregunto, levanto la mano y le pregunto. Y le digo, y es lo que hice. Oye, Brad, he vuelto de nuestra reunión y como accionista me siento obligado a compartir mis impresiones. correcto. Entonces, yo de una manera muy educada le dije, oye, esto, tú eres el CEO, tú estás encargado de las adquisiciones, las fusiones, pero eres el responsable último, pero la responsabilidad inicial la tiene el manager de esa fábrica, ¿no? El Correcto. manager que dirige esa fábrica, ¿no? Sí, Entonces, él me podía no haber hecho ni caso, me podía no haber contestado, me podía haber mandado al garete. sí. Eh, lo que me dijo es, oye, tengo la misma opinión que tú, de hecho, hemos cambiado al management hace poco y estamos reevaluando todo y haciendo mejoras hacia adelante. Sí, Publicaron resultados después de esta visita y resulta que habían cambiado el manager de varias fábricas, ¿vale? Anunciaron sí, varios cambios de manager. claro. Entonces, bueno, pues el CEO te dice, oye, aprecio tu sinceridad, joder, ya de por sí que me haya contestado habla mucho, pero el que Sí, encima diga, oye, sí, mea culpa, hay algo que tenemos que mejorar, gracias por tu honestidad. Pues yo no sé cuántos sí, inversores le escribirán, oye, mira, tío, esto es un desastre lo que he visto, ¿sabes? sí. Entonces, pues a mí este email me cambia la perspectiva y me hace de querer vender todas las acciones a decir, bueno, pues vamos a reducir un poquito, pero parece que han cambiado el management. Vamos a ver si ese nuevo management realmente toma las cosas Sí. más en serio, ¿no? Pero Y eso es bueno, la algo... verdad es que me parece muy bueno tu email, en el sentido de que creo que el tono que utilizas es muy, muy adecuado porque es firme, pero muy educado.
educado pero firme, ¿sabes? Es decir, no te ahorras nada de lo que dices, le dejas claro tu punto de vista de que estás muy decepcionado, de que son cosas que no puede haber para el estándar de la empresa, pero se lo dices de muy buenas maneras. Entonces, por tu lado lo has hecho perfecto y luego él creo que ha hecho lo mismo, ¿no? O sea, ahí se ve que es un señor en el sentido de, oye, mira, yo pienso lo mismo, tienes razón, gracias por decírmelo y vamos a intentar mejorar, ¿no? Y que no se nos debe olvidar que como accionistas somos propietarios. Correcto. Entonces, nosotros somos propietarios, Castañar es propietario de una parte de esa fábrica. Sí. Y yo como dueño de esa fábrica no quiero, no acepto pues unos empleados trabajando en esas condiciones, no acepto un nivel de limpieza, de suciedad o de corrosión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Perfecto. que no se nos olvide que como accionistas somos propietarios y somos propietarios para las buenas y para las malas. Y si tenemos que poner las pilas a alguien, pues se hace. Se las ponemos. La Perfecto. siguiente empresa que visité, Firan Technologies estaba en Virginia, esta D-Box está en Montreal, en Canadá. Hicimos para el club un vídeo contando la tesis de D-Box a De todo hecho, el creo que fue en mundo. julio, si no recuerdo mal. Por ahí, sí, junio, julio. Sí. Entonces, a todo el mundo, si quiere tener un poco más conocimiento de la empresa, ahí está el vídeo para que lo podáis ver. De hecho, he de Y, decir que desde que la trajiste al club, he estado mirando ahora la cotización, prácticamente ha doblado. O sea, yo creo que desde que la trajiste al mira, club y creo que fue en julio, yo creo que a precios actuales de hoy habrá subido mínimo un 80%, diría. ¿Sabes? pues mira, bienvenido sea. Bienvenido sea. Así No lo, que, no lo había mirado exactamente las fechas ni sí, nada, sí. pero me alegro entonces. Entonces, de cara a esta reunión, ¿qué buscaba yo? Bueno, pues es una compañía en la que han instaurado un nuevo CEO y un nuevo CFO, ¿vale? Entonces, yo ya les conocía por Zoom, pero quería conocerles más, ¿vale? Mucho más en persona. ¿Qué es lo que, sobre todo al CEO, ¿no? ¿Qué me traes a la empresa? ¿Qué aportas? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿A dónde quieres llevar mi empresa, ¿no? Y luego, algo que sorprendió en los últimos informe cuatrimestral es que, y que luego hablé con él en Zoom, había hablado con él por Zoom, era que quería reenfocarse en los teams, ¿no? Entonces, voy a hacer un overview muy rápido de que esta empresa, qué es lo que hace y en qué cosas me fijé yo cuando visité esta empresa, ¿no? Entonces, esta empresa lo que hace son sistemas hápticos, que es simplemente transmitir a través de vibración, movimiento, texturas, etcétera, etcétera, sensaciones, ¿no? Ya Sí. sea un asiento que se mueve en el cine o un asiento que se mueve en un simulador de coches o realidad virtual o el mando de la Playbox que vibra cuando Pasa algo. pasa Sí. algo, ¿no? De la PlayStation o la Xbox. He juntado las dos palabras. Entonces, tiene 3 divisiones. Esta era una slide que os presenté, ¿no? Que la de Sí, es verdad. simulación y training, que es una división que yo os decía, esto es una slide tal cual, ¿eh? Esta es la que presenté yo en julio. Sí. Que es una división muy pequeña, que está decreciendo y que no son los más fuertes de la industria, ¿no? Y que no va a ser un driver de crecimiento. Entonces, yo fui allí y, entre otras muchas cosas, pues tenías simuladores. Este es un simulador de racing, de carreras, pero tenían millones de simuladores. Probé un simulador con las gafas estas óculos, que simulaban que te lanzabas al espacio y veías en 3 dimensiones, yo qué sé, y te lanzaban al espacio, de repente chocabas contra unos asteroides, volvías a caer en la Tierra, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces, claro, cuando pruebas 3 o 4 diferentes de estos, en la esta les dices, señores, aquí hay mucho potencial, ¿no? Hay mucho potencial en defensa o en simuladores de aeronáutica o en simuladores de lo que sea. En la anterior Sí. slide estamos viendo un simulador de un operador de grúa, ¿vale? Sí. Pero realmente confirmar que realmente había muchísimo esto. Y luego les dije, oye, parques temáticos, Disney, Disney World,
Parque Universal, etcétera, etcétera. Claro, que yo les mencione esto y ellos me digan, no, sí, ya lo sabemos y ya estamos hablando de esto, pero no podemos confirmarte nada, pues te alegra el día, ¿no? Te alegra el día. Yeah. Eso gusta. Efectivamente. Esta era otra slide que os había traído, ¿no? Otra división, que es la que hace estos asientos en el cine, en el cual se mueven, vibran, se inclinan, etcétera, etcétera. Bueno, pues me llevaron a una sala más pequeñita y me pusieron varias películas. Y me pusieron varias películas de todo tipo. Desde películas de acción, películas de una persecución en coches, a Bohemian Rhapsody, la película de Queen, que era el concierto de cuando está Freddie Mercury ahí en Wembley cantando, y una película de horror. Y entonces me demostraron, ¿no?, que cómo esto no es solo para películas de acción, cómo realmente hasta un musical o las películas de animación. Me pusieron la película de Polar Express. Pues hay un momento en el que el tren va hacia abajo, va hacia arriba, parece eso una montaña rusa. Pues entonces te das cuenta, o una película de horror, que dices, ostras, tío, ¿cómo lo estáis haciendo? Pues realmente te acojona mucho más una película de horror en uno de estos asientos. Musicales. Pues luego estuve un buen rato hablando con los ingenieros que son los encargados de... Les llega el Universal, el Warner Bros. O el Disney de turno, les da la película X meses con antelación a estrenarla, y estos tíos lo que hacen es programar todas esas vibraciones de los asientos o la reclinación, etcétera, y lo programan y lo sincronizan perfectamente con cada escena de la película. Claro. Estos tíos son unos artistas. O sea, lo que hacen es arte, no es casi ingeniería. Entonces yo hablaba con ellos y te decían, no, mira, es que para las escenas de música y tal, pues como sabe, quien no lo sepa, todas las notas musicales, al fin y al cabo, no dejan de ser una frecuencia que vibra. Pues lo que hacían era meter la frecuencia de la nota, del acorde que esté sonando, de la nota que esté sonando, meterla de base y sobre esa meter el resto de movimientos, etcétera. Por eso, incluso viendo una película como Bohemian Rhapsody y escuchando a Freddie Mercury, pues realmente la sensación era muy, muy buena, ¿no? Entonces, estos tíos, chapó. Claro, ¿cuál fue la siguiente pregunta para ellos? Oye, señores, ¿cuánto tiempo lleváis en la empresa? Porque yo me di cuenta de que estos tíos son el moat de esta empresa. Esto realmente no lo sabe hacer cualquiera y bueno, no, llevo 15 años, llevo 13, llevo 10, el que menos llevaba 5. Oye, pues me quedo más tranquilo, pero realmente te das cuenta de que el moat no está en un motor eléctrico aquí debajo del asiento, no. Bueno, de hecho tienen 3. No está en saber hacer un motor eléctrico, cualquiera puede hacer un motor eléctrico. Correcto. El moat está en programar cómo van a ser esas vibraciones y cómo van a ser esa transmisión de sensaciones, ¿no? Sí. Y luego, además, hablando con el CEO, esta era una división que es grande, es la más grande y tal, y no tenía mucha esperanza en ella, pero la siguiente división, que es Fórmula 1, que ahora veremos, es la que realmente estaba creciendo. Los cines no estaban creciendo tanto. Y entonces, yo hablando con el CEO, él me decía, no, yo me quiero centrar en los cines. Él tiene experiencia en entretenimiento, ¿no? Sí. Y decía, pero yo me quiero centrar en esta división porque esta división tenemos un modelo de negocio que es royalties y me encanta. Y entonces, él te explicaba, mira, con lo de Fórmula 1 yo puedo instalar 20, 40, 60 sistemas, van a abrir tropecientas localizaciones. Sí. Pero va a llegar un momento en que va a hacer un plató, en que ya no vas a poder instalar más, en que tus revenues, tus ventas, se van a estancar. En cambio, con este modelo de negocio de royalties,
no hay estancamiento posible. Entonces, algo que se vio en los últimos quarters, hace 2 quarters se veía como la división de Fórmula 1 crecía un 40% y los cines estaban planos. Sí. Y en el último quarter lo que se vio es que la Fórmula 1 estaba plana y los cines estaban creciendo al 20-30%. Sí. Entonces, por eso os decía yo aquí que una de las preguntas que yo me había traído es este reenfoque en los cines, esta nueva curiosidad o realmente este CEO quiere enfocarse en los cines. Sí. Pues tiene sentido y realmente están haciendo las cosas bien. Luego, además, hablas con el CFO y un tío joven, pero que tiene muchísimo potencial, que tiene todas las cuentas, todo en la cabeza. O sea, el tío se sabía... yo me reviso los números antes de esas reuniones, pero sí, realmente el tío se sabía todo. O sea, es el típico tío que tiene potencial, ¿no? O sea, que el CFO te dio muy buena impresión también. Me dio muy buena impresión, sí. Vale. Esta era la última división que os decía, que es la Fórmula 1 Arcade, que tiene varias localizaciones. Esta es una slide tal cual la presenté en el club, sí. julio. Creo que el Denver ya ha abierto, la sede de Denver. Pero esto es lo que el CEO me decía, mira, nosotros podemos abrir sedes o el Fórmula 1, porque nosotros tenemos el partnership exclusivo con Fórmula 1, nosotros podemos instalar donde ellos abran, pero va a llegar un momento en que ellos se les va a acabar los lugares donde poder instalar estos bares con simuladores, ¿no? Sí. Pues va a llegar un momento en el que saturas el mercado de escape rooms y ya no cabe más escape rooms. Correcto. Igual, ¿no? Sí. Y estuvimos hablando, por ejemplo, que Fórmula 1 ha sacado algo, un nuevo concepto que es F1 Box, que es lo mismo que el Fórmula 1 Arcade, pero le quito el componente de barra. Entonces, F1 Box sería simplemente salas de entretenimiento donde hay muchos simuladores de Fórmula 1 y puedes jugar o competir entre ellos, ¿no? Sí. Ahí queda la duda de si este box viene de D-Box o no. Pero lo que está claro es que es un producto de Fórmula 1 que tenemos la exclusividad con ellos. Vale, perfecto. Pues nada, más nuevo. Al siguiente día me cogí otro Uber y me fui a visitar ADF Group. Esta es una empresa que se dedica a construir en sus fábricas estructuras metálicas para luego llevarlas a proyectos de construcción, ya sea están haciendo un puente, están haciendo una casa, están haciendo un lo que sea, ¿no? Pues en vez de construir y soldar las vigas ahí en el sitio de construcción, lo haces en una fábrica y utilizas robots, ¿no? Entonces, utilizando robots, puedes fabricar muchísimo más barato. Entonces, claro, esta empresa está de capa caída porque, uno, fabrica estructuras de construcción, que la construcción está fatal, la infraestructura está fatal, no se invierte. Además, son estructuras de acero que tiene un arancel con Estados Unidos y además es canadiense, que tiene un arancel más alto encima con Estados Unidos que otros países, ¿no? Entonces, esta empresa está de capa caída por el sentimiento actual que hay sobre los aranceles, ¿no? Sin embargo, no han hecho más que anunciar contratos. Contratos y más contratos. De hecho, su book order, y aquí hablo de es casi el 80% de la capitalización. Capitaliza casi el 80% de la capitalización, la tiene en pedidos, ¿vale? Entonces, a mí algo que me preocupaba es, oye, cuando todo este ruido se vaya, cuando los aranceles se acaben, cuando tenemos todo esta línea de pedidos tan grande que está creciendo, ¿cómo vamos a ser capaces de abastecer a nuestros clientes? ¿Cómo vamos a hacer para realmente cumplir con esos contratos y eso, ¿no? Entonces, ellos estaban expandiendo la fábrica, ya lo habían dicho que lo estaban haciendo, entonces era una de las cosas que quería ver. Y luego también quería conocer a la familia que hay detrás de la fábrica,
son los fundadores, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero, me fui a ver la fábrica, te enseñan, oye, mira, tenemos este agujero aquí en medio que podríamos utilizar si lo necesitáramos, duplicaríamos capacidad. Toda esta parte de aquí es nueva, la han expandido. Puedes ver, cómo tenían todo limpio, habían echado la arena y estaban echando el hormigón para hacer la base, ¿no? El foundation. Sí. Entonces, al menos le preguntas números, cuánto va a costarnos esta expansión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuántas líneas vas a añadir? Oye, pues mira, aquí tenemos 4 líneas y aquí, en esta parte del edificio, y aquí vamos a poner 2 líneas. Oye, pues bastante, ¿no? Entonces, todas estas cosas, pues, verlas in situ y confirmar que realmente la expansión se está haciendo bien y va a tiempo, etcétera, y en coste, pues, muy bien, ¿no? Eso te voy a decir yo, que son dos cosas, ¿no? Que se haga en tiempo y en coste. Sí, en Airbus tenía este acrónimo que era On Time, On Cost, On Quality, OTOCOQ, y es siempre lo que pides en un proyecto, ¿no? Que se ejecute a tiempo, en coste y con la calidad que esperas. Correcto. Entonces, nada, luego además tenía interés en ver los robots que ellos implementaron hace unos años, que son los que han hecho que los márgenes de esta empresa se hayan disparado tanto en los últimos años, ¿no? Pues nada, pues, bueno, pues veis la fábrica, fijaos la diferencia, ¿no? Pues aquí sí que la iluminación perfecta, todo el mundo iba con casco, con botas de seguridad de punta de acero, está limpia, o sea, no hay nada aquí. Entonces, pues son cosas que te fijas, ¿no? Ves las líneas de montaje, ves el robot, aquí lo tengo de cerca y aquí tengo un vídeo, ¿no? Entonces, bueno, pues que vas viendo un poco la fábrica, vas viendo efectivamente esto. Sí. Aprendes un poco de lo que hay detrás, de la familia que hay detrás. Pues resulta que en la familia eran unos forjadores, inmigraron a Canadá y empezaron haciendo forja, y de forja pasaron a la fabricación de estructuras, ¿no? Y sí, te enseñaba, y podías ver ahí las estructuras que hacen, y son estructuras bastante complejas. Ya no hablo de vigas en K y cosas, y codos y tal, no. Realmente hacían estructuras tubulares con giro. O sea, estos robots son muy, muy buenos. Entonces, vale. Y luego, oye, la familia Pasquini son el CEO, el COO, el presidente, o sea, es la tercera generación ya. Sí. Y hicieron una venta de acciones por primera vez en su vida a principios de año. ¿Qué ha pasado? Que con todos los aranceles la acción ha caído, ¿no? Y han sido altamente criticados. Entonces, yo lo que quería averiguar era, oye, estos señores realmente son unos tercera generación que son multimillonarios y pasan de todo y quieren vivir la vida, o qué pasó con esa venta, por qué se hizo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, confirmar no solo que esos tíos estaban en sus despachos ahí trabajando, ¿no? Yo esta visita me la hizo el CFO, pero pude ver al CEO y al COO y la CEO que estaban en sus despachos, ver que los coches estaban ahí aparcados en el parking, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son tonterías, ¿vale? A lo mejor son tonterías el ver que realmente esto, sí. Pues eso, ¿no? ¿Qué coches tienen? ¿Qué coches como aparcados aquí? Pues es tontería y no es tontería, ¿no? Te fijas en esas cosas. Joder, no sé, o sea, realmente si me quedaba alguna duda de esto, pues aprendes de ellos, de su historia, y realmente ves que
que no es lo que mucho se ha criticado en redes sociales, ¿no? Perfecto. Y luego, por último, porque esto es el Yaque, pues ya que estaba por Montreal, había un evento que organizaba Rivermont y trajeron a dos empresas, ¿no? Trajeron una empresa que se llama Guru Energy, que hace bebidas energéticas, y otra empresa que se llama Davis Tea, que es como un Starbucks, pero solo de tés, ¿vale? También trajeron como speaker a Oliver Colombo, que es un inversor privado, pero que es muy reconocido. Entonces, ¿qué hice yo el día siguiente después de esto? Pues me fui a un centro comercial a buscar la tienda de Davis Tea y a ver cómo es. Esta es una empresa que yo ya conocía, que 2 años antes la habíamos estado mirando, nos reunimos con el management y la dejé pasar por muy difícil, porque de esto como Warren Buffett, que tiene su caja de Sí. Too Hard, su pila de estas tesis son muy difíciles. Hard pie, Pues sí. yo, para mí, me era muy difícil desde España conocer cuál es el uso o cuánto beben té los canadienses, porque Canadá, pues al final es antigua colonia inglesa, entonces tienen mucha herencia de los ingleses, beben mucho té, pero yo no sabía cuánto, ni cómo, ni nada. Entonces, pues me fui a una tienda de estas, estuve viéndola, puedes pedir, pues como un Starbucks, ¿no? Te puedes comprar tu paquete de té o puedes pedir que te hagan la bebida en el momento. Entonces, bueno, pues ves realmente que no es un Starbucks ni de lejos, que la afluencia de personas es muy baja, que yo no sé si también se puede llamar barista, el que hace té, tarda 15 minutos en hacer un té al cliente. Bueno, 15 no, pero 5 sí. Entonces, dista mucho de Starbucks, ¿no? Entonces, bueno, eso solo lo ves si vas en persona ahí y te pasas un rato en la tienda. Ya. Claro. Entonces, ¿Y el precio? La empresa está en pleno turnaround. De precio está bastante bien. No, me Pero... refiero de precio a los test. a nivel... Starbucks. Mira, las 10 cápsulas o sea, te vendían también cápsulas, bolsitas y tal, ¿no? El paquete de 10 bolsitas de té valía como $12 canadienses. Okay. En el supermercado en Estados Unidos, el paquete de 10 cápsulas de Nespresso vale 16. 14, 16. Sí. Entonces, el té ellos decían, ¿no? El té es una alternativa más barata, tiene más márgenes, además hay muchos más sabores, además lo tienes con cafeína y sin cafeína, sobre todo no engorda porque no le echas agua con hierbas. Sí. Entonces, sí, esa es su proposición de valor, pero yo sigo sin ser capaz de ver cómo estas tiendas van a ser rentables. Pasaron por el COVID, de 200 tiendas cerraron casi todas, se quedaron con 16 o así, y ahora dicen que van a volver a crecer, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es su tesis. Yo sigo estando en la pila de muy difícil, ¿no? Yo no soy capaz de ver si los precios son más baratos que el café. Esto quiere ser un bar o un Starbucks, pero no es. No había ningún sitio para sentarse, no había mesas, no había... O sea, no... te vas sí, es un modelo que tampoco está claro, el modelo que tiene, ¿no? Y te vas a un Starbucks y no para de entrar y salir gente. Total. Cada café son $4 o $6. Sí, como mínimo. Y una pregunta, ¿a nivel locations esto suele estar en zonas más tier 2, tier 3? No, esto está en pleno centro comercial, en el pleno... está muy bien localizado. Las que se han salvado, obviamente, han sido las que están... Pero centros comerciales tier 1. Sí, sí. Vale. Y de hecho me costó como 15 minutos encontrar la maldita tienda, ¿no? Porque el centro comercial tiene varias plantas, pero luego además, no sé si lo sabéis, pero en Canadá, en Montreal y en otras ciudades, tienen una ciudad por debajo del suelo, ¿no? Porque como hace tanto frío, entonces, pues era bastante difícil encontrar, a mí me costó encontrarla.
Sí que vi algunas clientes, eran mujeres, que iban específicamente a comprar, o sea, se habían hecho todo el paseíto para llegar aquí y comprarlo, Sí. pero para mí sigue estando en la pila de muy difícil. Yo no sé cómo lo van a hacer. Ellos dicen que el payback de cada tienda son 2 años, 2, 3 años. Pues si lo dicen será, Tampoco me pero parece tan súper impresive, por así decirlo. No sé. no es el futuro Starbucks. No. Entonces, Y Gurú, cuéntanos de Gurú. Yo no la Gurú conozco. es una empresa que tiene un poco, ahora es que están de moda todas las empresas de energéticas, Sí. de bebidas energéticas, que si Celsius, que si tal, que si cual. Y un poco su proposición de valor es, vamos a dar una bebida energética que es refrescante, que además tienes, igual, ¿no? A diferencia del café, tienes muchísimos sabores, pero además han sacado una línea cero o light, en la que no tiene calorías Sí. y como no engorda, pues te puedes tomar 3 y 4 sin problema, ¿sabes? No como el Starbucks, te tomas un café del Starbucks y ya son 600 calorías. Así Entonces, que casi vale más no pensarlo, lo de los cafés del Starbucks. sí, totalmente. Entonces, esa era un poco su proposición de valor, atraer a un público más joven. Están creciendo muchísimo, lo están haciendo muy bien, pero están más caros. Están caros, para mí, justo. Entonces, Vale. pues, estuve hablando con la CEO, con la CFO y con el CEO y muy bien, embajadores, todos son atletas, saben a lo que el público objetivo, la gente hoy en día pues se coge su lata de Monster o de Red Bull y se va al metro por la mañana, entonces saben Sí. un poco ese público, se va al gimnasio, etcétera, etcétera, ¿no? Lo están haciendo bien, pero para mi gusto está cara la cotización y igual, otra que dejas pasar, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Tú cuando estás ahí hablas, conoces Sí. y hay veces que tomas decisiones positivas y otras que son decisiones negativas, ¿no? O neutras, mira, yo este tren lo voy a dejar pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues esta fue un poco mi experiencia de visitar estas empresas, conoces a uno, ya que estás, te reúnes con otro. Sí. Entonces, todo esto eran vacaciones, ¿eh? O sea, yo estaba de vacaciones con mi mujer y era, oye, ¿no te importa si esta mañana, mientras tú visitas no sé qué, yo me cojo un Uber y me voy a ver la fábrica de estos tíos? Entonces, la verdad es que agradecérselo a ella, pero que realmente, pues esto es oye, siempre que estoy por ahí aprovecho para intentar reunirme con alguna empresa u otra y si no, con otros inversores que siempre se aprende mucho, ¿no? Expandir un poco la red de contactos. Sí. Hombre, a tu mujer hay que ponerle un monumento, ¿eh, Jesús? Sí, porque me ausenté una mañana para DF, otra mañana para Divox, que también comí con ellos, y luego esa misma tarde me fui a la conferencia esta, o sea que Sí. sí. Bueno, Sí, pero oye, totalmente. también yo lo veo muy positivo el poder mezclar ambas cosas, ¿no? Poder mezclar la parte de, bueno, tienes tu viaje a Estados Unidos, es un sitio donde tú has estudiado allí, entonces me refiero que conoces obviamente muy bien, tienes muchas amistades, para ti tiene sentido ir allí, entonces puedes mezclar esa parte social con el trabajo, ¿no? Así que, Totalmente, totalmente. Esto y es también, pues la fábrica de Firan Technologies está en Virginia, que está a hora y media conduciendo desde Washington DC, que es donde yo estuve viviendo, ¿no? Entonces, sí, oye, pues ya que estás en Washington DC, está te cerca. coges el coche una mañana y te vas para allá. Mm. Entonces, pues fue así, ¿no? Aprovechar, ¿no? Cada vez que viajas, pues intentar conocer más una empresa o si no, expandir tu red de contactos de inversores. Y bueno, habla yo creo que mucho también de la pasión que tú pones en castañar, ¿no? En el sentido de que yo tengo muy claro que para ti no es un trabajo y ya está. De hecho, probablemente si quisieras un trabajo y ya está, quizás
te habrías quedado trabajando de ingeniero aeronáutico, ¿verdad? Tú mismo seguirías en Airbus, Sí. pero obviamente tú tienes una pasión muy grande por invertir y yo diría que un compromiso también con la gente, ¿no? Con todos los depositarios que están en tu fondo. Totalmente, por eso dejé, ¿no?, de ser un trabajador por cuenta ajena para hacerme autónomo. Y no, yo sí que esto que cuenta mucho Peter Lynch, ¿no?, de cuando vayas al supermercado, fíjate en las marcas, cuando vayas a no sé qué, pues yo es algo que hago, ¿no? Por eso también visitar Estados Unidos, pues desde que me fui todos los años he estado yendo porque es que ves cosas que aún no han llegado aquí, ¿no? Por ejemplo, las deportivas ahora que van a abrir una tienda por fin en Madrid, pues es que Sí, llevaban allí bastante y son fantásticas. Yo tengo un par de ellas y porque la acción está súper cara, que si no, pero me encantan, ¿no? Las tiendas, yo qué sé, de cosméticos, Ulta, pues igual, otra empresa que está allí y no está aquí, ¿no? Entonces, allá donde vayas, y ve con los ojos abiertos y, oye, ya que viajas a no sé dónde, mira a ver si puedes aprender, puedes visitar, puedes reunirte con alguien, aunque sea un inversor sí, privado o alguien yo qué sé, pues como si alguien de aquí se va a Canadá y se reúne con Mr. Timbits. Pues ya está. total. Aprendes muchísimo de Mr. Timbits, que tiene un conocimiento enorme, ¿no? Pues Sí. aprovechar esas cosas, aprovechar eso. Sí, sin duda. Quiero hacerte un par de preguntas antes de que te vayas, aprovechando que te tengo a ti, ¿vale? Echando un Venga. vistazo a la carta trimestral, ¿vale? Que ya me pasarás el enlace y lo pongo en la descripción, ¿vale? Para que la gente pueda tener acceso a la carta trimestral de Castañar del tercer trimestre. Veo que District Metals está en un 12,8%, es decir, obviamente la regulación española, una vez pasas el 10%, tienes que vender para estar por debajo, ¿no? Entonces, corrígeme si me equivoco, creo que hay 6 meses desde que te pasas hasta que te obligan, entre comillas, a vender. ¿Eso es correcto? Es correcto. La CNMV te deja 6 meses para regularizar cualquier irregularidad en la cartera, ¿no? Vale, Entonces, esta empresa, el 5 de noviembre es la votación en el Parlamento, correcto. es decir, es en 10 días. Así que yo estoy agarrándome a ella como todo lo que puedo, igual, por lo que has dicho antes, ¿no? Por mí y por mis partícipes. Sí, Y voy a pelearme y me peleo con compliance por cosas como estas, ¿no? Por sí. defender a los partícipes. ¿En qué fecha aprox te pasaste del 10? No lo sé. No lo Ok, sé y no es que estoy echando balones fuera, es que te pasas, vuelves a entrar, vuelves a salir, vuelves a ya, pasarte, ¿vale? Lo que sí, entonces no es una fecha tal, lo que sí. no te voy a contar ahora es a qué fecha me han puesto para vender. Claro, porque claro, aquí también lo sé que hay una parte de quien lleva, o sea, de la parte de Ambank, por así decirlo, que tienen también sus reglas en cierto modo de cara a... Es que para eso están, ¿no? Al fin y al cabo, Claro, el tío de compliance no es que a mí me caiga mal o lo que sea, no. El tío este señor está haciendo su trabajo y sí, lo está haciendo muy bien. Si lo que está haciendo es proteger a Antbank de la CNMV, de que la total. CNMV le venga por detrás y le ponga problemas. O sea, si yo entiendo perfectamente esto. Sí, Entonces, ya está, esas son las reglas del juego. Lo que pasa es que, pues, las reglas del juego son las que son. Te puede gustar sí. más estar a favor o en contra, pero dentro de esas reglas del juego yo voy a intentar conseguir lo máximo para mis partícipes. Entiendo que Entonces, lo que habrás hablado con ellos es, oye, hay esto por aquí, tal cual, y a partir de ahí poner, vale, fecha límite para reducir la posición, ¿no? la fecha límite te la pone CMV. O sea que No, no, digo la que te pueda poner internamente Ambank, en plan... también, Anbank Ya, igual. Te pone sí, o sea, por encima de la CNMV ellos te ponen sus sí. requisitos, sus límites que son más estrictos. Y entonces, pues, tú tienes que cumplirlos y ya está. Entonces, te vuelvo a decir, esas son las reglas del juego Sí, y entonces, claro, es el trabajo del señor de compliance sí. asegurarse de que todo el mundo cumple con la regulación. Pues ya está. Y Entonces, claro, la gente que puede ver, ostras, un 12,8% en District Metals. Claro, la razón de eso es que
se ha multiplicado por varias veces desde la posición que tú tenías. Es decir, entiendo que no la has ido en general reduciendo, la has dejado florecer, ¿verdad? Y es lo que ha hecho que se vaya a esos niveles. Efectivamente. District Metals es un ejemplo de la filosofía que tenemos de dejar crecer las cosas, ¿no? De water your flowers, cut your weeds. District Metals la empezamos a comprar a 0,5, 0 con algo. No, ¿qué digo 0,5? 0,14, 0,15. Y era el 0,5% del fondo. Era muy pequeñita. Hasta que la tesis se fue materializando y entonces incrementé la posición hasta el máximo que me dejaba la liquidez, que ese es otro límite que tenemos los asesores. Entonces, compré arriba también y la subí hasta el 2-3% o así. Sí. Y que le llevamos un 4 bagger o así, le llevamos hecho. O sea que sí, se ha puesto primera posición es por méritos propios, porque realmente se ha revalorizado. O sea, yo la dejé crecer y la he dejado crecer. ¿Y en qué punto ves tú? Bueno, otra pregunta que tengo es, ¿las tienes, si se puede saber, ¿las tienes en Canadá o en Suecia? Yo las tengo en Canadá. En Canadá, vale. ¿Y en qué punto ves tú la tesis? Porque obviamente es una tesis que tiene muchas patas, ¿no? De ahí obviamente la oportunidad. Hay una parte política, para quien no lo sepa, aún a día de hoy hay un ban, es decir, está prohibido la minería de uranio en Suecia y esto es un activo en Suecia, ¿no? La oportunidad viene precisamente de que esa prohibición se va a quitar. De hecho, el día 5 de noviembre se vota en el Parlamento, ¿verdad? Pero luego, claro, hay una parte de qué es realmente lo que tiene el activo y cómo se lleva esto, incluso aunque lo que te salga en el drilling y demás sea bueno, cómo se lleva esto a buen puerto, ¿no? Entonces, ¿en qué punto ves tú la tesis y cómo crees que se va a desarrollar en los próximos meses? Pues, como dices, primero está esta fase de regulación, que es el 5 de noviembre se vota. Una vez aprobada, en Suecia cómo funcionan las cosas es hasta el 1 de enero siguiente no entra de facto la ley. Sí. Entonces, si todo va bien, luego hay que hacer un estudio, el PEA, el estudio, analizar que realmente cuánto hay ahí, cómo se puede hacer y cómo... o sea, hay una fase de exploración y luego hay una fase de extracción. Son dos fases, que esto es en toda minería. Son completamente diferentes y para esas dos fases necesitas CEOs diferentes, tipos de empresas diferentes, ¿no? Entonces, Garrett, que es el CEO, lo dice abiertamente. Dice, yo no soy un CEO bueno para una empresa de minería. Yo soy un CEO bueno para una empresa de exploración, ¿no? Entonces, bueno, tiene que aprobarse esto, luego te harán el informe de realmente de ver la geología, qué es lo que hay ahí, y luego intentarán venderlo a alguna minera. Y esa minera se encargará realmente de extraer ese de hacer la mina. Uranio, pero no, realmente el uranio es el biproducto, ¿vale? El aluminio y también tiene vanadio, tiene todo. Y extraerlo, procesarlo y distribuirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay gente que se ha montado en el carro y se ha bajado ya, hay gente que se va a montar el carro y se bajará el 5 de noviembre, hay gente que se va a esperar al estudio de geológico, el PEA, a ver qué es lo que dice, hay gente que se va a esperar hasta que se venda la empresa a una minera. Sí. Entonces, esto es una balanza, ¿no? Cuanto más te quieras esperar, más rentabilidad le sacas. Pero también más riesgo de que un día se vaya todo al carril. Sí, o no sabes cuánto se va a vender, a cuánto se va a vender. Tienes métricas de cuánto se vendían, ¿no? Homólogos de esto hace 10 años, 15 años, 20 años. Sabes que es la segunda fuente de uranio más grande del mundo. Sí. Entonces, pues esto ya es una decisión personal y volvemos al disclaimer, ¿no? Que cada uno haga sus análisis
y vean lo que es esto. Yo llevo 4 o 5 bagger y aquí estoy. Y cuando vea que es el momento de salir, si es que llega ese momento, me saldré. No lo voy a final decir también porque muchas tengo mis veces... partícipes, pero vamos. Sí, que yo lo que iba a decir que muchas veces no es tanto en plan los baggers que lleves o lo que haya subido la acción en general, sino cómo va la tesis. Yo hay acciones en las que ha estado plana un año y no he ampliado, ha bajado un 10-15% y no he ampliado, y hay otras que me han multiplicado por 3 y he ampliado en el por 3. Sí, al final es cuánto vale esto y por cuánto cotiza, si es lo de siempre. Claro. Sí. Entonces, y cuánto tiempo va a tardar hasta que eso se materialice, ¿no? Porque aquí muchos inversores no tienen en cuenta el coste de oportunidad, ¿no? Que es el Claro. y qué es lo que podría estar haciendo con ese dinero durante ese tiempo. Exacto. Entonces, bueno, pues yo es como veo las cosas y son los siguientes pasos, son muy claros, ¿no? El 5 de noviembre la votación, aprobación, el 1 de enero entra esto, se hace el estudio geológico, se empiezan a buscar que si hay una opción que es hacer una spin-off, hay otra opción que es vender directamente a la compañía. Eso se verá en su momento. Exacto, cambiar el management y que la propia District Metals se convierta en una empresa minera. O sea, hay miles de opciones, ¿no? Sí. La tesis, todo lo que dijeron desde hace 2 años, yo llevo 2 años invertido ya en District Metals, se ha cumplido perfectamente. Entonces, la tesis va viento en popa, las cosas van muy bien y gracias a Dios, por eso es posición primera de Castañar. Sí, y que por lo que hablas te sientes cómodo con ella. Sí, o sea, sí, muy cómodo. La incertidumbre, había mucha incertidumbre al principio, por eso el peso empezó siendo 0,5% del fondo. Sí. Conforme la especulación fue cayendo, yo fui comprando. Sí. Y llegó un punto en el que ya no podía comprar más y la he dejado crecer. Ya está. ¿Te preocupa la parte del veto local? No, porque eso pasa en todas las minas, pasa en todos lados. Y hay minas en todos lados. Eso al final es... el otro día estaba hablando con uno, ¿no? Sobre la energía nuclear y los residuos y tal. Y sí, ningún pueblo quiere tener el cementerio de residuos nucleares a su lado hasta que haces una oferta pública y hay varios pueblos que se pelean por poner ese cementerio porque les va a caer una pila de dinero. Sí. Pues esto es igual. Por un lado está eso, hasta que realmente pues hay una oferta de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y el veto local, bueno, eso es otra proposición de ley que se está viendo y que se verá, ¿no? Si se categoriza de interés nacional, pues, por ejemplo, eso ya no tiene validez. Ahora a una nueva propuesta, ahora que si el veto local va a ser a partir de X cantidades. Siempre al final, y esto te lo vuelvo a decir, aplica a todas las minerías, tienes que hablar con la gente local, tienes que llevarte bien con la gente local, ya sea una mina en Perú, en África, en Canadá o en Huelva. Tienes que llevarte bien y tienes que llegar a acuerdos con ellos, ¿no? Entonces, pues es que es lo que es. Para mí el tema es que... Sí, para mí el tema es la voluntad política y te hablo del tope, ¿sabes? Es decir, a un nivel nacional, en este caso por parte de Suecia, que venga impuesta probablemente a un nivel europeo, ¿sabes? Es decir, el problema que hay con el uranio es que el uranio es una cosa que tampoco hay tanto, me refiero, no hay tanto en el sentido de que se esté extrayendo tanto y además se extrae de sitios bastante chungos. Es decir, todavía había una noticia esta semana de vamos a banear el uranio ruso. ¿Vale? Claro, Rusia es uno de los principales productores. Ese ya no te vale. Ya estás metiendo el mercado con mucha tensión. Tienes Kazajistán, pero claro, Kazajistán en cierto modo lo puedes contar como amigo ruso. Ya no es precisamente el socio más fiable que vas a tener para tener uranio. Bueno, lo traigo de Níger, claro. Níger está en una pseudo guerra civil. Entonces, al final tú lo ves y no es algo que tú vayas a una tienda, cojas el uranio, lo pones en la máquina y ya está.
¿sabes? Entonces, claro, si tú lo piensas desde la perspectiva de Europa, en Europa sabes que a nivel producción de energía nuclear es una especie de renacer, ¿no? Pasamos de ese suelo que se hizo con Alemania diciendo vamos a quitar todas las nucleares a ahora muchos países europeos que están activamente construyendo centrales nuevas, ¿no? Nucleares. Pero claro, cuando tú construyes una central nuclear que, como tú sabes, además vale un pastón, eso es asumiendo que en 30 años vas a tener uranio para meter en el bicho y que te dé energía. Entonces, claro, la parte de asegurar la energía no es asegurarla a, bueno, tengo que comprar uranio el año que viene, es tengo que comprar uranio en 30 años. Y claro, cuando tú en Europa tienes el segundo mayor depósito, en la lógica, toda la lógica dice que no hay mucho que pensar. Es decir, probablemente hay unas técnicas con las que lo puedes sacar. Obviamente tienes que tener cuidado con la parte de medio ambiente, poner las mejores tecnologías y demás. Va a haber muchísimo dinero ahí metido, porque como tú dices, no es que solo haya uranio, es que hay vanadio, hay 10.000 cosas ahí, ¿vale? Entonces, dinero para la comunidad va a haber, dinero para hacer la mina bien va a haber. Lo único que falta es que no se tuerza con la voluntad política. Pero claro, tú sabes que a un nivel político, el peor sitio, el tier 3 del mundo, probablemente es Europa. Sí, pero este gobierno ha sido, y aquí resaltar a la ministra de Energía y la ministra de Medio Ambiente, las dos sí. Han sido adalides de esta ley, esta proposición de ley, ¿no? Entonces, has mencionado muchísimas cosas, ¿no? El uranio es un recurso escaso, es un recurso muy valioso. Sí. Kazajistán y Cameco en Canadá son las dos grandes empresas. Sí. Es un recurso crítico. Ahora que está Estados Unidos peleándose por las tierras raras con China, pues claro, no nos damos cuenta de la criticidad, ¿no? De esto, hasta el punto que Estados Unidos le compra el uranio a Rusia, o sea, así de sencillo. Pero la hipocresía de esto está en que Suecia como país ha decidido que tiene centrales nucleares, ha decidido que va a construir más centrales nucleares y para eso necesitas uranio. Entonces, ¿y para qué lo vas a importar si lo tienes en casa? Y segundo, si lo arriesgado no está en extraer el uranio del suelo, si es que lo arriesgado ocurre después en la planta, en la central nuclear, ¿no? Entonces, claro, es muy de hipócrita decir, vamos a construir plantas nucleares, pero no, uranio no, lo vamos a importar de Níger, lo que sea. Entonces, joder, si lo tienes en el suelo, además es que... pero es que aparte, si lo piensas, yo creo que a un nivel político a Suecia le puede dar un poder de narices. O sea, es decir, cuando tengan un cierto conflicto diplomático con los franceses, al Macron de turno le van a decir, relájate, porque sin nosotros tus 30 plantas nucleares no funcionan tampoco. Pues como hace Noruega con UK, con el gas y el petróleo. O sea, es que esto es así. Lo que está claro es que es un recurso muy valioso, es un recurso necesario, es crítico y es estratégico y está claro que lo vas a necesitar. Entonces, pues... Yo estoy muy pendiente porque, claro, obviamente tú dices una cosa y con esto ya podemos ir cerrando, pero dices una cosa que es totalmente cierta, que el gobierno actual, que es un gobierno de derechas, un centro de derecha, un PP, ¿vale? Para entendernos, la gente está a favor y es, de hecho, quien ha impulsado todo esto. El quitar el ban, por un lado, de la minería de uranio y, por otro lado, el implementar o apoyar más plantas nucleares, ¿no? Pero, claro, el año que viene hay elecciones. Sí que es verdad que favorito ahora mismo es el PSOE de allí, ¿vale? Por entendernos, los socialdemócratas, que tienen una visión en este sentido más cerrada, ¿vale? Tampoco es una visión totalmente opuesta, pero sí que es verdad que está en un espectro un poco más cerrado, ¿no? Entonces, claro, al final yo creo que algo muy importante es qué va a pasar cuando, no sé si creo que es septiembre del año que viene, que hay elecciones, si llegan los socialdemócratas al poder, qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, de ahí ese punto de que ahora sea clave ver los compromisos a los que pueden llegar también incluso con los propios socialdemócratas. Pero claro, para mí aquí hay dos puntos. Uno es el que tú dices. Si esta agencia que tienen a un nivel nacional declara que eso es un activo estratégico, tanto por la parte de los metales raros como por la parte del uranio, como por ambas, ahí los socialdemócratas tendrán que hacer sus
cálculos y aunque pierdan el ayuntamiento, por así decirlo, de la zona de Viken, es algo que tienen que pagar respecto a ganancias mayores, ¿no? Es decir, ya buscarán la forma de venderlo, que también es parte de ser político. Y luego está lo que pasa a un nivel europeo, ¿no? Es decir, si a un nivel europeo hay un impulso claro de... Lo que pasa es que ese no lo vamos a saber tanto, obviamente, porque eso se mueve más entre bambalinas, pero hay un impulso claro de, oye, necesitamos seguridad energética, ¿sabes? Eso sí que lo podemos ver si se empieza a utilizar esas dos palabras de forma repetida, seguridad energética, seguridad energética, seguridad energética. Entonces, claro, si la Unión Europea remarca eso, blanco y en botella, es que es Viken, no tiene más, ¿no? Sí, o sea, hay mucho que desglosar en lo que has dicho. Los políticos allí son como los de cualquier país, que son como Karl Marx. Estos son mis principios, si no te gustan, tengo otros, ¿no? Entonces, los socialdemócratas, en cuanto vieron que esto iba a ir para adelante, se acercaron a negociar con el gobierno. Sí. Y tuvieron varias negociaciones, luego se rompieron por estupideces, ¿vale? Pero realmente hubo un momento en que esto iba a ser algo bipartidista, o sea, que los dos grandes partidos iban a apostar por ello. Esto hubiera sido ya el redoble, la releche, ¿no? No solo que se apruebe, sino que se apruebe además con la oposición permitiéndolo. ¿Por qué? Porque todo el mundo da muy claro de que los liberales van a perder las elecciones el año que viene, los socialdemócratas las van a sacar. Sí. Y entonces, claro, los socialdemócratas ven como, oye, esto es el futuro, voy a tener que seguir con esto, pues voy a intentar ponerme también yo la medallita, ¿no? Y aparecer en la foto, ¿no? Entonces, pues por eso se acercaron a negociar, luego que si no quiero, que si tal, que si cual. Han tenido muchos empujes. No sé al final lo que harán, ni sabemos lo que votarán. Lo sabremos el día 5 de noviembre. Pero eso, estos son mis principios y si no te gustan, tengo otros. Y en Europa, en el tema energético, lo sabes de sobra, hemos operado así, con las nucleares, con el gas natural, con todo. Sí. Entonces, no queremos nada hasta que nos damos cuenta de que necesitamos energía. Y entonces tenemos que decir, pues la nuclear es una energía verde y el gas natural. Claro, es que nombrar a la nuclear una energía verde con el EU Taxonomy, eso ya fue un paso muy grande, ¿sabes? Muy, muy grande. Si no llegaban. Es que si no, los países no, es que los números no salían, o sea... Exacto. Sí, porque al final, claro, tampoco esta corriente que hubo verde de no, queremos energía verde, pero no nos gusta nada. El carbón, por supuesto, no. El gas, no. La nuclear, no. Y es en plan, a ver, pero ¿tú te crees que se puede vivir de poner paneles solares y tal? ¿Sabes? O sea, es en plan... Bueno, es que eso ha llegado hasta el hidrógeno. Tiene que sacar el hidrógeno verde. Sí. ¿Por qué? Porque el hidrógeno al final sale de donde sale. Sí. Y para conseguir... Esto es como el tío del Tesla que cree que no está contaminando, ¿no? ¿De dónde te crees que sale la energía eléctrica que rellena las baterías de tu Tesla? Sí. Entonces, el hidrógeno igual. ¿Cómo te crees que se obtiene el hidrógeno? A través de energía. No, bueno, pues vamos a inventarnos algo que es el hidrógeno verde, que es hidrógeno obtenido a través de energía renovable. Sí. Bueno, ya podemos discutir cuánto contamina un panel solar o no, la fabricación, pero es que estamos ya yendo a la derivada de la derivada de la derivada, ¿no? Entonces, totalmente. ¿que necesitamos energía? Sí. Yo cada vez que hablo con gente, hemos empezado una posición en un fabricante de compuestos de energía solar en Estados Unidos y nos dicen, necesitamos todos los electrones que nos podáis dar. Entonces, los vamos a necesitar. Punto pelota. Esto es así. Ya. Entonces, pues nada. Que lo quiera ver, que no, pues nada. Bueno, Jesús, pues yo creo que con esto podemos cerrar. La verdad es que ha sido una charla muy interesante. Me ha gustado mucho el repaso, como lo hemos hecho este trimestre. Darte las gracias y bueno, espero que te veamos pronto por aquí porque sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias, Capi. Y un saludo a todo el mundo.
Vale, y a la gente acordaros, dejadnos un like, que es un contenido que sabéis que es muy valioso, así que suscribiros, dejadnos siempre un like y un comentario que nos ayuda mucho, ¿vale? Y sabéis que nos podéis encontrar también en la descripción, lo veréis, en el Discord, que somos ya 6.000 personas por allí, así que es la forma de tener momentum, pero 24 horas al día. Así que nada, con esto lo dejamos, nos vemos la semana que viene, un abrazo.